Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de la cabeza de Eva. Hoy quería hablaros de las distorsiones. Hace un año hice un vídeo sobre sesgos cognitivos y donde también os hablaba de las falacias y os proponía un trabajo a partir de ello. Hoy me quiero centrar un poco más en las distorsiones, puesto que es algo en lo que incurrimos mucho en nuestro proceso mental y porque en muchos vídeos os digo y distorsionamos, pues tenemos un pensamiento distorsionado, empezamos a distorsionar y me parece que es importante que os explique bien en qué consiste, que hablemos un poco de ello y que os deis cuenta que a lo mejor incurrís más en ello de lo que pensáis y que tiene más importancia de la que creéis. La distorsión es una interpretación irreal de la realidad. Al final es un proceso que es emocional y no racional. Y es un hábito de pensamiento, lo cual es una buena noticia porque sabéis que todo lo que es un hábito puede ser modificable. Ya sabéis que a mí me van las cosas prácticas, no me van los rollos teóricos, ni me va a hablar de las cosas sin poder solucionarlas. Entonces, la cosa buena, y ya empiezo por el final, dándos la buena noticia, es que las distorsiones tienen solución. Lo que ocurre es que hay que trabajar para solucionarlas, ¿no? Ahora que os he explicado lo que son, me gustaría deciros que todo el mundo incurre en distorsiones cognitivas. Todo el mundo o todas las personas, tengan o no altas capacidades, tienen distorsiones. El problema es que nosotros tenemos muchas más. Como siempre os digo, nosotros más y mejor. Entonces, incurrimos mucho más en ellas. Hay un motivo, el motivo general que se da, luego yo os voy a aportar otra cosa que es más personal y que yo creo que también influye. El motivo general que se da es porque somos personas muy perfeccionistas. Como siempre, el perfeccionismo, que sale mucho también en nuestros vídeos y que hablamos muchas veces de ello, ¿no? El perfeccionismo, este perfeccionismo utópico que no sirve para nada, en oposición al perfeccionismo que sí sería positivo, que es un perfeccionismo que nos impulsa a conseguir cosas y que hace que nos marquemos objetivos y que nos marquemos metas y que logremos cosas. Pero este perfeccionismo utópico, que es por tanto destructivo, porque lo que perseguimos es algo que no se puede alcanzar y nos lleva entonces a tener una gran crítica interior, porque como no logramos alcanzarlo, nos apedreamos a nosotros mismos y decimos, no logras esto, no logras lo otro, y ese perfeccionismo es por tanto muy destructivo para nuestro yo y para nuestra autoestima. Entonces, ese perfeccionismo nuestro genera una voz interior muy crítica que nos apedrea. Y mientras nos apedreamos, pues son estas distorsiones que tenemos, ¿no? Esa es una explicación. Yo, como os digo, tras pensar mucho sobre ello, yo creo que también influye mucho el hecho de que nosotras somos personas que vivimos muy estresados. Nosotros tenemos un nivel de estrés alto y entonces ese nivel de estrés hace que nosotros digamos que tengamos activado siempre o casi siempre el modo survival. Tenemos activado este modo del cerebro del que hablábamos un día, que es el modo más emocional, que es el reactivo, que no pasa por pensamientos lógicos, donde reaccionamos ante las cosas. Y es el modo en el que, por ejemplo, cuando hay fuego y acercamos una mano, directamente la mano la alejamos, ¿no? Pone en marcha una serie de mecanismos y enseguida la quitamos. Porque es un modo, como os digo, survival, es un modo de estrés. No es el modo racional en el que pensamos, uy, parece que hay fuego y que hay calor, voy a apartar la mano. Es decir, no es un proceso, digamos, racional, sino una cosa rápida. Entonces yo creo que como nosotros vivimos siempre muy estresados, sin darnos cuenta, vivimos más en este modo, como os digo, de crisis, y eso nos lleva a tener estas reacciones o estos pensamientos más emocionales, más a menudo que el resto de personas. Os diré que las distorsiones son muy importantes porque se ha estudiado y hay muchos estudios, tanto en adultos como en niños como en adolescentes, que indican que detrás de muchas de las depresiones hay muchas distorsiones. Es decir, la correlación no es tengo distorsiones de pensamiento, tengo una depresión, sino que todas las personas con depresión presentan una serie de pensamientos distorsionados, pero digamos muchos, o una tasa muy alta de pensamientos distorsionados. Por tanto, es fundamental crear unos mejores hábitos a la hora de pensar. Las distorsiones no os las voy a ir enumerando porque como son muchas, las más habituales no son tantas, pero sí que son
bastantes y están muy bien, se encuentran muy fácilmente en cualquier buscador de internet. Entonces ponéis distorsiones cognitivas y os saldrán, y también podéis poner distorsiones cognitivas niños y os van a salir también algunas hojas para que trabajéis con los niños, de lo que luego os hablaré. Muy importante que las busquéis y que lo trabajéis. ¿Por qué? Porque como os digo, a nosotros nos ocurre muchísimo más esto que a las demás personas. Y al final esto se convierte en un hábito de pensamiento y en una manera de pensar que no nos damos cuenta, pero que es la que, digamos, utilizamos todo el tiempo cuando nos dedicamos a pensar, ¿no? Y sin entrar en describiros todas las que son, sí que os diré que hay muchas que hacemos sin darnos cuenta. Yo, por ejemplo, el primer contacto que tuve con esto fue con 16 años, cuando estudiaba fuera, y en un ejercicio de clase, pero en un ejercicio general, no era para personas con altas capacidades, nos pidieron que anotáramos nuestros pensamientos que habíamos tenido desde que habíamos llegado esa mañana al colegio, que los anotáramos, nuestros sentimientos, emociones y pensamientos, todo mezclado, y luego nos dieron una hoja con distorsiones y nos pidieron que analizáramos cuántas encontrábamos en esa hoja. Nos lo enfocaron de una manera muy interesante, porque nos comentaron que las personas, cuantas más distorsiones tenían o un pensamiento, digamos, menos lógico, pues eran más fáciles de manipular, y que era algo que se utilizaba, pues tanto en esta sabiduría o este conocimiento, era algo que se utilizaba tanto pues en campañas políticas como en campañas de publicidad, de marketing, etcétera, ¿no? Fue muy interesante, pero lo que más interesante me resultó a mí fue cuando me di cuenta que yo incurría en muchas más distorsiones de las que veía que los demás tenían, ¿no? Es decir, yo me ponía a mirar y veía que los demás habían marcado en rojo dos cosas en el texto y a lo mejor el mío tenía 12. Entonces, bueno, esta fue mi primera pista de que mi pensamiento estaba bastante deformado. Las distorsiones, si lo pensáis, son un poco como estos cristales cuando vais, esta cosa que hay en las ferias, que son unos espejos que te miras en ellos y o te ves muy alto, muy bajo, muy gordo, muy delgado, ¿no? Que es decir, que cambian o que distorsionan la realidad. Bueno, pues eso es lo que nos hacen este tipo de pensamientos. Nos hacen ver la realidad de una manera que no es. O es como en estas series de televisión cuando de repente cambian la franja temporal y en vez de estar en el presente están en el pasado y te cambian los colores, ¿no? Y de repente hay unos colores como más amarillos o más ocres o más azules, más fríos, para darle la pista al espectador de que no está exactamente en el tiempo en el que estaba antes, ¿no? Bueno, pues digamos que la distorsión es eso, es vivir la realidad pero con unos cristales muy equivocados. Hay muchas, como veréis, pero bueno, las hay muy típicas, como la visión catastrofista o los tengo que, debería que, o el siempre, nunca, estas cosas extremas, ¿no? Que tenemos de todo, nada, siempre, nunca. Y son tipos de pensamiento pues del estilo de si no tengo trabajo hoy, no voy a tener trabajo nunca. Claro, eso ya realmente te lleva. ¿A qué te lleva? Pues te lleva a sentirte mal, te lleva a sentirte deprimido y te lleva a perder totalmente el control sobre ti y sobre tu vida, porque realmente si ya tienes asumido que nunca vas a encontrar trabajo, pues ya no te esforzarás en buscar un trabajo, ya no tendrás el objetivo de encontrar un trabajo, porque ya has asumido que nunca lo vas a tener. Pero ¿por qué has asumido eso si no es verdad? Entonces, son este tipo de pensamientos que sin darnos cuenta se van colando en nuestra vida y nos van minando tanto la autoestima como el optimismo, como la capacidad para establecernos metas, porque realmente hay muchas cosas que ya las damos por perdidas. Os decía antes que los niños es particularmente importante que lo hagáis o que lo exploréis. Os voy a decir que tanto a niños como a adultos yo os propongo que cojáis las distorsiones que os aparecen enlistados en internet, y a mí me gusta siempre hacerlo por escrito. Yo os recomendaría poner vuestros pensamientos del día por escrito y luego analizarlos con las distorsiones, con la hoja de las distorsiones al lado. ¿Por qué? Porque nosotros creemos saber lo que estamos pensando y creemos que sabemos lo que hemos pensado en la última hora. Pero hasta que nos paramos y nos ponemos a escribirlo, no somos realmente conscientes de todas las tonterías y barbaridades que hemos pensado. Y yo os lo digo porque yo esto lo he practicado a menudo. Entonces, os pongo un ejemplo. Llegáis al trabajo y encontráis a un compañero de trabajo por el pasillo, Miguel, que os mira raro.
Y entonces eso os pone tristes, porque pensáis que es porque el día anterior le habéis dicho algo que no teníais que haber dicho y que le ha sentado mal. Vale, vosotros ya saltáis a la conclusión de a Miguel le caigo mal, no se le puede decir nada, porque fíjate tú que mira que enfadarse por lo que le dije ayer, y empezáis a crear una realidad paralela sobre algo que no sabéis. Porque es verdad que nosotros somos muy intuitivos, que tenemos desarrollada en muchos casos mucha empatía, que tenemos las neuronas espejo y todas estas cosas y que captamos muchas cosas. Y es verdad que las captamos y es verdad que esto nos pesa. Pero también es verdad que muchas veces sobre una cosa que hemos captado realmente distorsionamos y generamos una realidad paralela y una película que no es real. Entonces, cuando veis esto, muchas veces, cuando uno lo ve por escrito es cuando se da cuenta. Y cuando empieza a analizarlo con las distorsiones y dice, madre mía, qué catastrofismo, o madre mía, qué esto, qué aquello, realmente uno siente dos cosas, siente tristeza y por otro lado, si se deja llevar por el hecho de que son tus pensamientos, pues te da mucha risa porque dices, pero ¿cómo puedo pensar estas cosas? ¿No? Y hay ratos, hay momentos que te ríes mucho y que te produce mucha hilaridad, lo cual es bueno, hay que aprovechar para reírse y os digo siempre que la risa es muy sana, ¿no? Entonces es bueno reírse un rato, pero realmente cuando uno explora sus pensamientos es cuando se da cuenta de todas estas cosas y es muy importante verlas por escrito. Por eso yo siempre os lo recomiendo, no hacerlo de cabeza y decir qué estaba pensando, sino por escrito. Y con los niños hacer lo mismo. Aprovecháis, nos queda un mes y pico para vacaciones, pues cuando lleguen vacaciones yo os recomendaría hacer esto 2 veces a la semana. Practicar con el niño. Hay ejercicios, como veréis, es muy sencillo que creéis otros nuevos si queréis crearlos, porque una vez que os deis cuenta de cuál es la distorsión, pues tampoco es tan complicado. Pero os diré que la mayoría de los niños con altas capacidades, la mayoría de las distorsiones, tienen muchas, ¿no? Pero una que os daréis cuenta que tienen, tiene que ver con la alta capacidad. Y es la de, me ha ido mal en el colegio o he suspendido un examen o no voy bien en esta asignatura, soy una persona con altas capacidades, por tanto tengo que ser imbécil o estar mal diagnosticado o voy a ser la vergüenza de las altas capacidades o resulta que, ¿cómo pueden decirme que soy inteligente si no lo soy? En esta distorsión caen mucho los niños y les hace mucho daño porque esa distorsión a la vez les crea muchísimo estrés y les crea muchísima presión basada en sus propias expectativas de como tengo esto, pues ahora tengo que demostrar que soy lo otro. También os diré que aquí los padres que tenéis niños que han saltado de clase, os tenéis que dar cuenta que eso también genera una presión a los niños, que es la de, lógicamente, los otros niños cuando les dicen, este niño es más pequeño y ha saltado porque es muy inteligente, los otros niños se sientan a esperar a ver lo que hace, ¿no? A ver si es el jovencito Sheldon, a ver si toca el violín, a ver si aplaude con las orejas. Entonces, esa expectación enorme la sienten los niños. Y también sienten la otra parte, que es la de, ah, suspendió el niño listo. Ay, fíjate, yo saqué más nota que él. Ay, mira, mamá, saqué en el examen un 7 y este, al que lo sacaron saltaron de clase, sacó solamente un 6. Entonces, claro, todo eso, si os dais cuenta, genera mucha angustia y mucho estrés en los niños con altas capacidades, ¿no? Y eso les lleva a tener este tipo de pensamientos porque se apedrean. Entonces, notan lo que los otros piensan o lo que dicen o lo que escuchan y entonces empiezan a fustigarse y a decir, pues es verdad, soy imbécil. O tengo que sacar todos sobresalientes porque si no, no soy una persona con altas capacidades, ¿no? Es asociar la alta capacidad a inteligencia, es asociar, bueno, y entonces empiezan a generar todos estos pensamientos que son deformados. O, por ejemplo, le decís al niño, este año no podemos ir de vacaciones porque no tenemos dinero. Y de repente el niño empieza a vivir en modo crisis y se empieza a poner rarísimo y empieza, incluso te riñes y gastas dinero y tú dices, pero ¿por qué me riñes? Y un buen día te dice, porque no tenemos dinero. Y tú dices, ¿de dónde has sacado eso? No me lo dijiste tú. No, yo no te dije eso. Yo te dije que no teníamos este año para irnos de vacaciones, que es un lujo. No te dije que no tuviéramos para vivir. ¿No? Entonces, realmente empiezan a vivir desde el momento en que distorsionan una realidad alternativa. O por ejemplo, un día oyen que un niño de clase se divorciaron sus padres, tenéis, pues escucha que os peleáis por una naranja y de repente el niño distorsiona y empieza a vivir en modo divorcio y a pensar con quién se va a ir a vivir y qué le va a pasar y entonces se empieza a poner raro y antipático y vosotros no sabéis ni qué le está pasando porque claro, vosotros qué idea vais a tener de qué le está pasando. Pues a lo mejor el niño está viviendo ya en la distorsión de mis padres se van a divorciar. Ha saltado ya a la conclusión de estamos divorciándonos.
Entonces, todas estas distorsiones afectan muchísimo más al comportamiento de los niños de lo que podéis creer. Y a nosotros los adultos nos afecta muchísimo. La diferencia está en que los niños, como es un hábito, como os digo, de pensamiento, y los niños tienen mucha plasticidad, pues realmente es algo que se puede mejorar muchísimo, y se puede mejorar hasta el punto de que cuando estén teniendo un pensamiento distorsionado, ya sean conscientes porque lo han trabajado con vosotros y puedan decir, ay, estoy siendo como Miguel, el niño que no metía goles o que cuando los metía no los celebraba porque consideraba que era su obligación meter goles. O fíjate, estoy haciendo como Pedro o como María, porque le habéis puesto ya ejemplos que ha podido relacionar con su propio pensamiento, y entonces ya él mismo hace el clic. Yo, que os contaba antes que empecé a trabajar esto con 16 años, no he conseguido no tener distorsiones, pero sí he conseguido pararlas. Es decir, ahora cuando tengo el volumen alto de la distorsión, me doy cuenta que lo estoy haciendo, lo rebajo y digo no. Es decir, no es así y lo enmiendo. Entonces, aunque no consigo evitarlas, sí que consigo pararlas, lo cual es una tranquilidad mental porque por lo menos no me bombardeo ni me fustigo con estupideces. Pero es difícil llegar ahí. Y ahora, como última cosa, os diría, de verdad, no desechéis esto pensando que es una tontería o pensando eh, que es una cosa pequeña, porque no lo es. Realmente os dije antes que detrás de las depresiones ha estudiado, ¿no? Que hay muchos pensamientos de estos y muchas distorsiones, detrás de muchas manías, detrás de muchos cambios de carácter, detrás de muchas alteraciones, está realmente el hecho de que estamos distorsionando y no estamos viendo las cosas enfocadas. No llevamos las gafas precisas y estamos desenfocándolo todo y llegando a conclusiones y saltando a conclusiones que no son apropiadas, que no son adecuadas y que no son ciertas, y además pasándolo mal y viviendo tristeza que no nos tocaría vivir porque realmente nos la estamos inventando. Entonces, es muy importante que lo llevéis a cabo y que lo practiquéis con los niños, porque además al practicarlo con ellos también lo vais a practicar con vosotros mismos, así que se matan dos pájaros de un tiro. Y luego además, porque como os digo, al practicarlos vais a dar cuenta y vais a poder ir frenándolo. Y lo último que os voy a decir es que es algo lento. Es un proceso lento, es decir, la mayoría de las cosas que os cuento, que os digo, se soluciona pero con constancia y con mucho trabajo. Cualquier persona que mañana os diga, desde cero vais a poder correr una maratón en un mes, os miente. Todo esto son procesos lentos. Todos aquellos que habéis hecho una maratón o que corréis, sabéis que una maratón no se hace en un mes. Pues esto es exactamente igual. O los que practicáis yoga. Esto es una cuestión de constancia y de trabajo diario. Casi todas las cosas de las que hablamos en este canal, que os digo, se solucionan con esfuerzo, con trabajo y con constancia. Pero lo bueno es que se solucionan. Y que cuando se llega a ese estado en el que por lo menos lo controlas, es una maravilla y se siente uno muchísimo mejor y dice, bueno, menos mal que hice este trabajo y qué genial. Que es a lo que yo os quiero animar, a que no lo echéis en saco roto y penséis, uy, yo no distorsiono, yo no hago esto. Bueno, a lo mejor un poco. No, un poco no. Y de verdad, poneros a hacerlo y os daréis cuenta de que no es un poco, y os daréis cuenta que muchas emociones de tristeza o de desamparo que sentís vienen de cosas que os estáis diciendo a vosotros mismos que no son ciertas, y cosas que vienen de vuestra crítica interior, y que es terrible que nos hagamos eso. Entonces, de verdad, hacerme caso y practicad esto, porque creo que vais a sacarle muchos frutos y que os va a resultar muy, muy interesante. Bueno, lo dejo aquí, espero que os haya sido de utilidad. Como os digo, buscadlas, están en internet, es poner distorsiones cognitivas, las encontraréis de muchas modalidades para trabajar, incluso os traen hojas de trabajo, hay otras que simplemente os las mencionan, el formato que más os guste. Pero trabajadlo porque creo que os va a ser de mucha utilidad. Hasta otro vídeo, chao.